Un clavadista mexicano con una estirpe única. Siempre que entrenaba se le veía sonriente y en cada competencia se notaba la mayor concentración, teniendo presente esa ambición por ganar, por representar de la mejor forma a su país a nivel mundial. Así han descrito periodistas especializados, amigos y familiares a Fernando Platas, un medallista olímpico que siempre se mostró orgulloso de sus inicios en la unidad Cuauhtémoc del IMSS en Naucalpan de Juárez en el Estado de México. Ahí aprendió a nadar e hizo sus primeros clavados. Esta vez en Deportrip te contaremos cómo fue que Fernando logró llegar al Olimpo en Sydney 2000. Inició su carrera por casualidad, ya que sus papás estaban interesados en su salud debido al asma que padecía su mamá. Un médico les había indicado a sus padres que nadar beneficiaba el sistema respiratorio. Fue así como lo llevaron a la unidad Cuauhtémoc del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde practicó muchos deportes. Curiosamente, la natación no le atrajo tanto. De hecho, ha mencionado que se ponía a jugar frontón y cuando su padre llegaba a recogerlo, solamente se mojaba el cabello para hacerle creer que había estado dentro de la alberca, hasta que un día su padre le dijo que iría a verlo entrenar. Platas no tuvo de otra que presentarse ese día y sumergirse en el agua, pero sin saberlo, en los clavados iba a encontrar su mayor pasión deportiva. Cayó en uno de los deportes donde México es una potencia a nivel mundial. Participó en Seúl 1988, donde casi consigue el segundo lugar. Su compañero Jesús Mena ganó una medalla y a partir de ahí pensó que quería ser parte de ese grupo selecto. Él sabía que podía lograrlo y comenzó a trabajar para ello. En 1990 ganó 2 pruebas de 2 en Alemania en la plataforma de 10 metros y en el mismo año logró obtener 3 medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en la Ciudad de México. Con los Centroamericanos en México 90 fue algo que nadie esperaba. Que esperaban que yo me metiera medalla, que fuera medallista de Juegos Centroamericanos, pero no que ganara todo. En 1992 representó a México en los Juegos Olímpicos de Barcelona y en 1993 ganó la medalla de plata en los Campeonatos Mundiales de la Federación Internacional de Natación. El progreso de Fernando fue brutal. Ha sido considerado como uno de los clavadistas mexicanos en ejecutar con mayor velocidad las vueltas en el aire. Para 1995 recibió el Premio Nacional del Deporte y un año más tarde participó en Atlanta en 1996, aunque no obtuvo medallas. Su disciplina fue lo que lo llevó al éxito, ya que se tiraba entre 150 a 180 clavados por entrenamiento. En sus días de descanso practicaba 2 horas. Aunque prefería el trampolín en vez de la plataforma, el deportista mexicano siempre trabajó en su concentración, en ser consciente sobre la relevancia del momento. La claridad que tenía en su mente lo llevaba a no demorarse tanto tiempo para efectuar su salto. El momento más importante en su carrera llegaría en Sydney 2000, Juegos Olímpicos en el que fue abanderado. De acuerdo con Platas, logró tener una gran participación en aquella justa porque él no fue a hacer una sola competencia de 6 clavados en plataforma de 3 metros, sino que para él cada clavado fue una competencia diferente y en cada uno buscó dar lo mejor de sí. El plan era ganarle a Dmitry Sautin, clavadista ruso que era el rival a vencer, por lo que el mexicano pensaba en estar parejo en puntos con él, quien casi siempre lideraba las competencias, y dicho y hecho, desde el primer clavado, el azteca y el ruso estaban peleando por la mejor posición. Hasta la antepenúltima ronda, Sautin iba en primer lugar, pero para su desgracia, en el penúltimo clavado fue el peor que se tiró y cayó al tercer lugar. Ese era el momento para Fernando, el momento de cumplir un sueño por el que había trabajado durante tantos años. El corazón se me salía, las piernas me temblaban y ver esa alberca llena, que estaba emocionada, que estaba pendiente porque yo estaba alcanzándolos, que yo estaba enfrentándome a estos grandes titanes. Fernando Platas tira, como tú bien decías, en el momento más importante, Fernando tira su mejor clavado. Estás frente a 20,000 espectadores a punto de realizar tu último clavado. Las piernas te tiemblan, se te sale el corazón, pero lo disfrutas. Estás hecho para eso, te gusta y te exiges más, mencionó el clavadista en una entrevista. El mexicano tiró su mejor clavado, el escenario perfecto para su consagración. El público en las gradas aplaudía y se emocionaba con tan buena ejecución. Fue un clavado de 83.64 puntos que lo colocó en el primer lugar. Platas le dijo a su entrenador que estaba satisfecho con lo realizado durante la competencia, pero había que esperar a 2 clavadistas más.
Llegó el turno de Dimitri, quien nuevamente no tiró un clavado que superara al mexicano, pero aún faltaba el chino Xion Mi, quien por 30 centésimas le arrebató el oro al azteca. Hasta la fecha los especialistas y otros clavadistas han mencionado que ese último clavado del chino generó muchas dudas, pues había un 9 y un 7.5, y de acuerdo con ellos, cuando hay diferencias así de grandes en las puntuaciones, deja la incertidumbre de si estuvo bien calificado o no. Para ganar la medalla de oro, Xion Mi necesitaba 73.60 puntos y logró 73.90 puntos. Inclusive Fernando se queda en el segundo sitio, desplazando al tercero Dimitri Sautin, una de las grandes glorias de este deporte. Son humanos los jueces y se equivocan. Lo sospechoso es que en las calificaciones del último clavado de Xion Mi hay un 9 y hay un 7.5. Cuando el rango es tan variado, uno dice, a ver... El padre de Fernando ha contado que mucha gente bromeaba con él, diciéndole que su apellido los había condenado y por eso no había llegado el oro en Sydney. Pero el clavadista mexicano se sintió orgulloso por lo logrado, por ponerse en lo más alto del deporte olímpico, y pensó que en los siguientes Juegos Olímpicos, Atenas 2004, serían especiales porque iban a significar a comenzar el camino hacia el retiro. Nuevamente acudió como abanderado con mucho orgullo de representar a su país, aunque en esta ocasión no consiguió entrar al podio y tuvo que conformarse con un quinto lugar. Fernando tiene la teoría de que todos los deportistas de alto rendimiento y profesionales olímpicos tienen ese momento único donde disfrutan de la presión, y eso es lo que más le gustaba de su profesión, el saber controlar emociones y poder dar el máximo en su desempeño. Otra cosa que pensaba y sentía durante las competencias era la diversión al pararse de manos, dar una vuelta, subirse a las camas elásticas y de pronto estar en un trampolín de 1 metro o en la plataforma de 5 metros entrenando y compitiendo con sus compañeros y amigos. En años posteriores a su despedida del deporte, Fernando ha compartido en entrevistas que mantener su salud mental, su tranquilidad y su concentración era más fácil en aquel entonces que para los deportistas en la actualidad, pues considera que antes podían tomarse su tiempo para poner en orden todo esto. Además no contaban con redes sociales. Tienes que estar entrenado mentalmente. El atleta tiene 2 herramientas importantes: la visualización de sí mismo en la competencia y la exigencia de conocerse, saber qué le gusta, cómo se siente anímica y mentalmente y cómo poder afrontar el reto, mencionó el medallista olímpico. A lo largo de su carrera tuvo la oportunidad de convivir con medallistas como Joaquín Capilla, Carlos Girón y Álvaro Gaxiola. Como había pensado muy bien en el momento de decir adiós a las plataformas y los trampolines, formó una empresa llamada Platas Sport, dedicada a la representación de atletas en temas de patrocinios y presentaciones, con la idea de hacer una casa para los atletas, un lugar en el que se sientan seguros y acompañados en sus procesos. A 20 años de su retiro, Platas ha tenido que volver a aprender todo, desde cómo alimentarse hasta cómo retomar el ejercicio, pues ya no lo hace como atleta de alto rendimiento, sino por salud, siempre disfrutando y con tranquilidad. Su día inicia corriendo por la mañana, lleva a sus hijos a la escuela y después va a su oficina. Trata de llegar temprano a casa para estar con su familia y los fines de semana juega fútbol o básquetbol con ellos. El ejercicio que practica actualmente es el atletismo. Le gusta porque le permite estar en su mundo. Cuando él corre por la calle siente una sensación de bienestar, siente el frío en la cara, ve a la gente a su alrededor y se distrae. Así como disfrutó su proceso para llegar a una medalla olímpica, ahora disfruta este nuevo proceso de tener una vida común. Este ha sido el camino de uno de los mejores atletas mexicanos que gracias a su disciplina pudo conquistar la plata en Juegos Olímpicos. ¿Qué te pareció este video? ¿Piensas que Fernando Platas es el mejor clavadista mexicano de todos los tiempos? Te leo en los comentarios. Recuerda suscribirte al canal si aún no lo haces, activar la campana de notificaciones para que te enteres cuando subamos un nuevo video y compartirlo con tus amigos y familiares para que sigan con nosotros por este viaje con las mejores historias deportivas. Hasta la próxima.